springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles. I love Paris every moment of the year. Oh, how I love Paris. Why do I love Paris so? Because my love is near. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles. I love Paris every moment. Every moment of the year. Tatiana Eva Marí, ¿no? Visión Internacional, el triunfo de Macron. Estamos aquí de regreso. La semana pasada, en el miércoles de turismo, utilizamos la parte que corresponde de Visión Internacional que hacemos con el talentoso intelectual Carlos Francisco Elía, que tiene una visión no particular, sino total y general, sobre escenarios, sobre ciudades, sobre países, continentes y sobre todo los episodios que generan cualquier tipo de revuelta o de resultado político electoral o de cualquier fenómeno que pueda marcar un cambio en las conductas humanas y especialmente en los grupos de poder. Carlos Francisco Elía, hoy seguimos con el tema de Francia, Le France. Ustedes saben que el mes pasado nos tocó analizar a profundidad la Ucrania, Kiev, Rusia, Putin, Zelensky. Ahora estamos con Macron y Le Pen, aprendiendo un poco del francés vanilejo. Saludos, buenas tardes, Carlos Francisco Elías. ¿Qué pasó? No. Viendo. Está progresando el francés vanilejo. Sí, pero bien la introducción, ¿o no? No, excelente. Mejor no te podía quedar. Sí, entonces estamos en... ¿Qué ha pasado este domingo 24 de abril? Fue la segunda vuelta, concurrió precisamente Emmanuel Macron y la Marine Le Pen. Vamos a ver. Bueno, buenas tardes, amigas y amigos que nos sintonizan. Nosotros hicimos un análisis y yo, sin pretender hacer un vaticinio, te dije que la situación era muy difícil y muy peligrosa para Macron. Y de hecho, desde el punto de vista matemático, los números así
así lo han demostrado. Macron ganó, pero todo el mundo tenía el susto en la nariz y en el cuello, porque había una situación muy particular por muchas de las cosas que nosotros analizamos en el programa pasado. Por ejemplo, habíamos dicho en el programa pasado que Marine Le Pen podía ganar. Y tú te recuerdas que yo le dije a los macronianos que se estén tranquilos, que no sabemos lo que puede pasar. Era la expectativa de todo el mundo. Ahora bien, en Francia existen, lo que yo te explicaba, una herencia de la Revolución Francesa, que son los estados generales, cuando la gente se moviliza en masa por algo. Eso es una herencia de la Revolución Francesa. Y se dio, bueno, ¿quiénes votaron en favor de Macron? Todo eso lo vamos a ver en el programa de hoy. ¿Quiénes no votaron? ¿Por qué un sector bastante alto de la juventud votó por Jean-Luc Mélenchon? Todo eso va a estar explicado en el programa de hoy. La gran pregunta es esta. Macron ha ganado las elecciones, pero la gran pregunta es, ¿podrá gobernar? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? Porque él mismo ha reconocido que ha ganado no con los votos de sus fuerzas, sino que ha ganado con votos prestados, y en consecuencia su proyecto político, la République en Marche, que por cierto en Marche es la E de Emmanuel y la M de Macron, un proyecto totalmente personalista, que se ha creado una agrupación política que él dirige, y la tesis de él era que no le favorecía ni el programa de derecha ni el programa de izquierda, y que en consecuencia él tenía que hacer una proposición nueva que no estaba en ninguno de los dos campos. Sin embargo, su partido ha terminado siendo un partido un poco centro-derecha moderado, ¿no? En cierta manera. Por eso sería interesante que para dar inicio al programa viésemos cuál es la respuesta a la pregunta de si Macron podrá gobernar dentro del espectro. ¿Por qué? Porque en marzo, en el sistema electoral francés, entre el 12 y el 19, están las elecciones legislativas. ¿En cuánto tú dije? En marzo. Marzo. Perdón, en marzo no, en junio, perdón, sí. Junio. En junio del 12 al 19. Creo que ya pasó. No, ya pasó. En junio del 12 al 19 son las elecciones legislativas francesas. ¿Qué pasa en esas elecciones legislativas? El partido ganador, el presidente, tiene que elegir, el presentido primer ministro, tiene que salir de ese partido que ganó. Esencialmente. Entonces, sería interesante que viéramos si este señor, cuáles son los análisis. Hay una serie de analistas internacionales, Basset, que es un brillante analista del país, Anne Bosch, que es otra brillante analista del país, que dan una perspectiva interesante sobre todo lo que pasó. Entonces, pues, veamos pues... Vamos a ver estos análisis que parten del mismo escenario francés. Correctamente. Con analistas de época son y de tiempo. Son corresponsales españoles y corresponsales alemanes que dan una especie de panorama. Un panorama general de la situación. Y de si Macron podrá gobernar. Correctamente. Vamos a verlo, señor director, y tenemos esto aquí en el Poder de la Tarde, analizando, ¿verdad?, las elecciones de Francia, sus resultados, y comenzamos en Visión Internacional, si Macron podrá gobernar. Emmanuel Macron fue reelegido este domingo como presidente del país por otros 5 años. Macron superó holgadamente a la ultraderechista Marine Le Pen. Con un 90% de los votos escrutados, Macron obtiene el 56,6% de los votos y una ventaja de 12 puntos sobre su rival.
Macron también había derrotado a Le Pen en las presidenciales de hace 5 años y se convierte así en el primer presidente francés en 20 años en lograr la reelección. Los analistas creen que Macron se beneficia de la demanda por estabilidad, especialmente en el contexto del alza de los precios y de la guerra en Ucrania. En su primera aparición tras ganar las elecciones, reconoció que no todos quienes lo votaron comparten con entusiasmo sus políticas. Sé que muchos de nuestros compatriotas me han votado hoy, no porque apoyen mis ideas, sino para bloquear a la ultraderecha. Y quiero agradecerles y decirles que soy consciente de que esos votos me obligan para los próximos años. Soy el depositario de su sentido del deber, de su apogeo a la República y del respeto a las diferencias que se han expresado durante las últimas semanas. Y la candidata de la ultraderecha, Marine Le Pen, reconoció su derrota, pero aseguró que los resultados representan una brillante victoria para su partido. Dijo que Francia ha demostrado que todavía quiere un contrapeso a Macron. Vamos a escucharla. More than ever, más que nunca queremos defender a los ciudadanos franceses. No me siento resentida por el resultado. Ya nos dieron por muertos 1 millón de veces y nuestros adversarios esperaban hacernos desaparecer. Pero todavía tengo esperanzas. Este resultado me da esperanza y es testimonio de que los franceses no confían en su gobierno. Y yo comparto ese sentir. Esta noche los franceses mostraron que quieren un poder que se oponga a Macron. Ampliamos ahora con nuestra enviada especial en París, Carol Guerrero. Carol, la victoria de Macron es considerable teniendo en cuenta que termina un quinquenio marcado por la revuelta de los chalecos amarillos, la pandemia y la guerra de Ucrania. ¿Cuáles serán sus primeros pasos para este nuevo mandato? Bueno, Silvia, pues lo primero que se espera es la renuncia de su actual gobierno. Ya el actual primer ministro Jean Castex ha dicho que él lo hará en los próximos días. Tanto él como todos sus ministros van a presentar su renuncia. Es algo tradicional en Francia, es una tradición que se tiene desde el año 1879. En realidad siempre se hace cuando hay cohabitación, es decir, cuando el presidente y el primer ministro pertenecen a partidos diferentes. Sin embargo, pues ellos quieren mantener esta tradición en esta ocasión. Otro paso que también obedece a la tradición es la visita que se espera de Emmanuel Macron a Berlín para encontrarse con el canciller Olaf Scholz, esto como muestra de la cercanía que hay entre Alemania y Francia, una cercanía que se quiere mantener. Y otro paso importante que se dará en los próximos días, Silvia, tiene que ver con Bruselas, tiene que ver con esa decisión de Bruselas de acelerar la independencia energética de Rusia en este contexto de guerra en Ucrania, Silvia. Bueno, Macron ha quedado muy por debajo del 66% de hace 5 años y además la abstención ha sido muy alta. ¿Podrá ser el presidente de todos los franceses como ha prometido esta noche tras su victoria? Pues ese es sin duda uno de sus grandes desafíos. Si vemos ese 66% con el 58% de ahora, pues claramente ha perdido 8 puntos y esto es una muestra de que para algunos la confianza en él se ha erosionado. Él lo sabe, él tiene esto muy presente. Hay gente que le reprocha el que para algunos es una persona arrogante, que no tiene en cuenta los problemas del día a día de los franceses y de hecho nos contaban esta noche, Silvia, que como una forma de querer reconciliarse con alguna parte del electorado francés es que buscará a políticos de izquierda para que vengan a ser parte de su gobierno. Otro desafío que tendrá Emmanuel Macron en sus próximos 5 años de este nuevo gobierno tiene que ver con el tema ecológico, una tarea que también para muchos quedó pendiente en sus primeros 5 años. Macron lo que dice es que quiere que su país sea la primera potencia en abandonar la dependencia del gas, del petróleo y del carbón para pasar cuanto antes a las energías renovables. Y ya en el plano doméstico, pues otro desafío que tiene Macron tiene que ver con el poder de adquisición, que es en este momento la mayor preocupación de los franceses, Silvia.
Bueno, aquí estamos. Me parecen como muy clásicas esas situaciones de esas reacciones. Me gustaría ver un poco más allá, porque evidentemente ahora hay que esperar que Macron... ¿Cuál es el punto que hay con las elecciones y el reto que él tiene hacia el futuro? Tú dices las elecciones legislativas. Sí, las de junio. Correcto. Como escuchaste, él dice que quiere incorporar gente de izquierda a su nuevo gobierno. La cohabitación. La cohabitación. Pero antes de plantear todo este tema de la cohabitación, vamos a escuchar a Marine Le Pen planteando lo que ella entiende que fue el resultado electoral. Yo creo que contrastar... Que dicho sea de paso, ya está satisfecha porque hubo un incremento. Totalmente. Aquí lo analiza... Y no fue un discurso derrotista, sino... No, todo lo contrario, como si hubiera ganado. Y dando a entender de que ¿cómo se dice en francés? Voy a regresar. Nous revenons. No, what do? Nous revenons. Nous revenons. Sí. Hay que explicar eso, pero hay que oírla a ella primero para yo plantearte una situación delicada que se pueden dar en las elecciones, legislativas. No, porque escucha. Sí, pero delicada es como si fuera un problema, una situación. Sí, es un problema. ¿Y por qué es un problema? Bueno, los franceses votaron por Macron como presidente. Ajá. Y si hay un desbalance de fuerza en la legislativa, pero eso es lo que yo le gusta. Marine Le Pen puede ser la primera ministra. Sí, pero escucha. Sí, hay una tradición de cohabitación. Y eso es lo que yo le gusta. No le dan al que gana todo el poder. No necesariamente. Pero entonces, ¿por qué es delicado? Luisín, no necesariamente, y menos en una situación como esta. ¿Tú dirías que el juego no ha terminado todavía? No ha terminado. Vamos a ver, vamos a escuchar. Señoras y señores, un gran viento de libertad hubiera podido soplar sobre el país. El resultado de las urnas lo respeto y quiso otra cosa. A pesar de estas 2 semanas, hubo métodos desleales, brutales y violentos, similares a los que sufren los franceses cotidianamente. Las ideas que representamos llegan a una cumbre en este final de la segunda vuelta. El resultado de esta noche representa en sí mismo, de todas maneras, una victoria sorprendente. Millones de nuestros compatriotas escogieron el campo nacional y el cambio. Así, expreso mi profunda gratitud a todos los que me dieron su confianza en la primera vuelta y a los que se unieron a nosotros en la segunda vuelta. Mis agradecimientos especialmente a nuestros compatriotas de las provincias y los campos y también a los del extranjero que me hicieron ganar esta segunda vuelta con una emoción que me honra. Esta Francia tan olvidada, nosotros no la olvidamos. Estamos más determinados que nunca y nuestra voluntad de ayudar a los franceses es aún mayor. Hoy en día no tengo ningún resentimiento ni rencor. 1000 veces hemos enterrado la historia a quienes preveían nuestra desaparición, pero en esta derrota de todas maneras siento una forma de esperanza. Este resultado constituye para nuestros dirigentes franceses y los dirigentes europeos el testimonio de un gran desafío del pueblo francés sobre ellos, que no pueden ignorar, y el de la aspiración tan compartida de un gran cambio. Los franceses manifiestan hoy el deseo de un contrapoder fuerte al del señor Macron, una oposición que los seguirá protegiendo y defendiendo. ¿Qué te parecen las declaraciones de la Le Pen? A mi modo de ver, un poco demagógicas, porque ella no ganó. Que la proporción desde el punto de vista demoscópica de él ahora se diferencia de ella, pero ella no ganó. ¿Cuál es el problema que hay ahora? Primero, Macron tiene el resto. Hay una analista, que la vamos a ver ahora a continuación, que se llama Anne Bosch, brillante,
que nos va a analizar todo. Nosotros vamos a tener que agregar muy poco. Si el bloque de izquierda en las elecciones legislativas del mes de junio no logra hacer una gran coalición, Marine Le Pen, con la fuerza que quedó de la segunda vuelta y una gran movilización en el interior, en los sectores más pobres, abandonados por el macronismo, Marine Le Pen puede ser primera ministra, para que se dé lo que ya se dio en época de Mitterrand, en el que Jacques Chirac, que era presidente del partido de Rassemblement, un partido de tradición de la derecha moderada gaullista, Jacques Chirac llegó a ser primer ministro de Mitterrand. La cohabitación en Francia es un sistema político que lo crea y lo genera un electorado inteligente, un electorado que busca contrapesos, un electorado educado. Dice, bueno, Macron, vamos a votar por ti en segunda vuelta para que tú seas el presidente, pero ten cuidado que te van a poner un contrapeso que puede ser Mélenchon o Jean-Marie Le Pen, elige. Entonces la gente de Mélenchon está planteando, tenemos un video no ahora, casi al final del programa, que voy a traducir a Mélenchon explicando su proyecto. Escuchemos ahora a Anne Bosch, una gran analista de política europea, explicándonos cuál es el resultado global de toda esta situación. Vamos a verlo. Vamos a ver. 17 puntos de ventaja a Marine Le Pen, una victoria contundente, o no tanto si nos fijamos en la secuencia 64, 32, 17. Hace 20 años, Jacques Chirac, con casos de corrupción, le sacó 64 puntos de ventaja a Jean-Marie Le Pen. Hace 5, Emmanuel Macron le sacó 32 a Marine Le Pen. Y en apenas 5 años, Marine Le Pen ha vuelto a reducir esa diferencia a la mitad, un 17%. Si además sumamos las abstenciones con los votos en blanco, sale que un 34%, un tercio de los franceses, no votaron ni por Macron ni por Le Pen. Es decir, la extrema derecha ya no moviliza masivamente a los franceses contra la extrema derecha, y la extrema derecha sigue subiendo. En el plano internacional, alivio. En la Unión Europea respiran porque con Marine Le Pen se venía una revuelta, un eje junto con países como Hungría o Polonia que quieren quitarle poder a las instituciones comunitarias. Con Emmanuel Macron sigue el eje franco-alemán, sigue la Unión Europea, la política de Francia respecto a la Unión Europea. Los aliados occidentales, lo mismo, todo sigue igual. Internamente, sin embargo, Emmanuel Macron es un presidente débil, por lo que decíamos antes, y porque Francia cada vez aparece más fracturada electoralmente, entre las grandes ciudades y las pequeñas y el medio rural, entre quienes llegan bien a final de mes o muy bien y quienes llegan con dificultades o no llegan. También hay una gran fractura por edades. Emmanuel Macron tiene un país dividido, no sabe todavía el gobierno que va a tener porque va a salir de las legislativas de junio y nos encontramos en un momento de convulsión y de muchos cambios en todo el mundo, con una guerra en Europa. Interesante este análisis, me convence ahora lo que has dicho, Claro. porque vamos a ver, y quiero compartirlo con ustedes, los amigos televidentes, que cogemos esta segunda parte del miércoles de turismo para colocarnos en temas de visión internacional, porque no siempre debemos estar hablando lo mismo, ni siempre debemos estar con temas locales. A veces es bueno, dentro del ámbito de esta visión internacional, escuchar las opiniones in situ en Francia, obviamente traducidas o con actores que te hablan para la comunidad hispanoparlante, para Madrid, para España, perdón, y que nosotros copiamos y la pasamos aquí, la compartimos con ustedes. Fíjate qué interesante este análisis que plantea lo que está sobre el escenario. El ejercicio de la cohabitación política, que no es más que
son los electores los que votan, que dicen, ya le pusimos a este, vamos a ponerle este para que haya un contrapeso. Eso es tradición en Francia. Ahora, ese contrapeso puede ser que esa que perdió sea la primera ministra. Sea la primera ministra, primer ministro Le Pen, presidente Macron. O en su defecto, Mélenchon, que ya ha dicho que hay que hacer un ensamble popular, un grupo popular, una coalición que le permita a él ser el primer ministro. Entonces, esas cosas son posibles en ese tipo de gobernanza que son los franceses, que vienen acumulando historia desde siglos y siglos, marcando el paso. Primero en las legislaturas de ley constitucional. Recuérdense que los códigos son franceses. La palabra código se utilizó para los eruditos de términos de ley de Francia, y son los que han creado el glosario, son los que han creado todo esto. Entonces, con esa cohabitación, impensable que ocurra lo contrario. Puede surgir uno que no es del grupo Macron. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que las votaciones en Occidente son al revés, se van en lo que le llaman el efecto dominó. Cuando gana un presidente, se lleva todo a su gente, y sobre todo es al revés. Aquí se habla que como se van las legislativas, va el otro. Aquí es al revés. Entonces, ¿qué más puede pasar, Elías? Bueno, ahora nos vamos a centrar en los retos que Macron puede tener para gobernar. Vamos a pasar ahí. Ha sido una de las primeras responsables políticas europeas desde 2014 que reconoció el resultado de la anexión de Crimea, porque usted depende del poder ruso y del señor Putin. Porque unos meses después de haber dicho eso, contrajo un préstamo en 2015 con un banco ruso, y usted no habla con otros dirigentes, habla con sus banqueros cuando habla con Rusia. Y sabe muy bien que eso es falso. Soy una mujer completamente libre. No tuvo usted ningún problema con Crimea tampoco, porque recibió con grandes... Pero como jefe de gobierno, no como banquero. Halagos al señor Putin. Es un hecho, ya sé que no le gusta. Señor Macron, es deshonesto impedirme obtener un préstamo en Francia y luego es una broma, reprocharme ir al extranjero. ¿En 2015 le impedí tener un préstamo en un banco francés? Usted era ministro de Economía. De Finanzas. La economía no son los bancos. Poner fin a la inmigración anárquica y masiva. Lo digo claramente. Esta inmigración contribuye a agravar la inseguridad en nuestro país. Por eso yo propongo un referéndum a los franceses. Seguramente decidiremos quién viene, quién se queda y quién debe irse. Yo lo que quiero es luchar contra el islamismo. No se me olvida que hay terroristas islamistas. Debemos luchar contra el ideologismo islamista. Lo repito, no lucho contra una religión, contra el Islam. Estoy a favor de la prohibición del velo en los espacios públicos. Ya lo he dicho claramente. Para mí es un uniforme impuesto por los islamistas, y gran parte de las jóvenes que lo llevan no pueden hacer nada, aunque no se quejen. Debemos liberar a todas estas mujeres. De ahí ha pasado al terrorismo, después al islamismo y después a los extranjeros. Y crea un sistema de equivalencia con este trayecto que confunde y mantiene todos los problemas. Se va a crear la guerra civil si hace eso. Porque va a querer decir que ataca. Es muy grave lo que dice. Es muy grave lo que usted propone. Porque lo que está diciendo es que las personas no se someterían a la ley, no acataría la ley. Diciendo que la patria de la luz, de la ilustración, no puede ser el primer país que prohíba los signos religiosos en el espacio público. Sería el primer país en el mundo. Eso es lo que está proponiendo usted. No tiene sentido, no respeta nuestros valores. Esto es una traición al espíritu francés y a la República. Yo creo en Europa y en la pareja franco-alemana. Está muy centrado en Europa. Mi imagen de Francia es que sea una potencia mundial. Queremos ser una gran potencia mundial que brilla. El proyecto que usted defiende es un proyecto de regresión
y que atenta al universalismo francés. Es normal, es el proyecto del Frente Nacional desde su inicio. Esta elección también es un referéndum a favor o en contra de la Unión Europea y el vínculo que hay entre Francia y Alemania, un referéndum. Mira, quería buscar unas notas y ya conocía un poco algo de este debate, que no deja de ser bastante interesante. ¿Qué más podemos tener ya? Porque ya hemos visto de esto y ya aquí el vaticinio de lo de junio. Cumplir la pregunta y averiguar y hurgar en la pregunta de cuáles son los retos que él tiene para gobernar. Eso sería interesante saberlo. Adelante. Sí, esos retos están marcados por una serie de promesas, pero dependiendo de lo que ocurra en junio. Pero evidentemente, porque la legislatura terminaría, hay que renovarla de modo nacional y esa legislatura daría cuerpo y razón legal a un nuevo primer ministro a partir de la Asamblea. Sí, mira, es muy importante esto que estamos haciendo de priorizar este tipo de situación con Francia, porque fíjense ustedes, esta elección estaba un poco juego la unidad de Europa, porque después de lo que ocurrió con Inglaterra, que vuelve y se pase ahora lo que puede ocurrir con Francia, que pudiera irse con una Le Pen que ganara y que pudiera salirse de la Unión Europea, estamos mandando un mensaje de desunión de todo lo que ya existía. Totalmente. Por esa razón, es bueno ver cuáles son los retos que él debe enfrentar, sobre todo sabiendo que una parte del electorado que él eligió, como ya dijimos antes, no corresponde a su partido. Sí, y eso evidentemente que habrá de traer situaciones. Yo creo que también el director, por si algún televidente tiene alguna que otra pregunta, que nos pueda poner el teléfono en pantalla para compartir cualquier inquietud o aporte que pueda tener, partiendo del hecho que ya hoy cerramos este episodio de Francia. Claro. Y tenemos en carpeta una visión internacional sobre lo que acontece en el continente africano. Es importante de África ver una serie de situaciones que se están dando y esa visión siempre la vamos a ir dando. Obvio que hay que esperar un poco de hasta dónde va a terminar esta situación de Ucrania, de Moscú, Kiev, de Rusia. Lo que se acaba de descubrir de Ucrania es terrible, pero no caigamos en ese tema porque no nos corresponde ahora. Estamos próximos para tener listo ya el próximo video que ha señalado, que ha sido preparado, porque así es un poco más fácil para conocer y conceder esto. Está listo, vamos a verlo. Se trata de una victoria personal de Emmanuel Macron. Es el primer presidente en el cargo reelegido en 20 años. Con París despertándose con el nuevo mandato de Macron, la atención en los kioscos este lunes se centró en su reto inmediato: unir una nación polarizada. Muchos votaron a Macron únicamente para bloquear el ascenso de la ultraderechista Marine Le Pen y confían en un cambio en la forma de gobernar del dirigente. Es el comienzo de algo nuevo. No va a hacer lo mismo otros 5 años, eso está claro. No lo dejaremos hacerlo. Si lo hace, si no hay un gobierno de coalición adecuado, creo que la gente saldría a la calle. Le Pen obtuvo un mejor resultado que en 2017. Sin embargo, la distancia con Macron sigue siendo amplia, lo que ha decepcionado a sus partidarios. Estoy muy sorprendido. Estoy decepcionado porque creo que ella podría encarnar un cierto renacimiento francés a largo plazo. En particular, cuando se trata de más relocalización y por lo tanto menos globalización. Al proclamarse vencedor, Macron reconoció que muchos votos no fueron para él, sino contra su competidora. Sé que muchos de los compatriotas que hoy me votaron no lo hicieron por mis ideas, sino para bloquear el ascenso de la extrema derecha. 1 000 000 de 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 1 0
Macron asegura que responderá a la rabia y decepción de quienes votaron a Le Pen. Pero Le Pen jamás obtuvo tantos votos como ahora. La ultraderechista subraya la importancia de las próximas elecciones legislativas y afirma que no se va. Esta noche lo digo de nuevo, nunca abandonaré al pueblo francés. Viva la República, viva Francia. Cuando se confirmó la victoria de Macron, manifestantes de ultraizquierda se enfrentaron con la policía. Califican a Macron como el presidente de los ricos. Él ha prometido ser un presidente para todos los ciudadanos franceses, pero Francia está más dividida e insatisfecha que 5 años atrás, cuando Macron ganó por primera vez. Bueno, estábamos ahí viendo la misma situación, Cuchi, y entonces Cuchi Elías analizando de esto. Bueno, vamos a ver, porque ya entramos en la recta final y ver un poco del resumen de esto. Bueno, ok. Sería interesante que cuando pongan este video, yo te voy a traducir lo que él plantea. Vamos diciéndolo en lo que se completa, bueno, porque tengo temor de que no vaya a existir el tiempo. Bueno, lo que él plantea en términos generales es que lo ideal sería que haya lo que él llama la Unión Popular, una coalición popular que él tiene incluso unos cálculos matemáticos por circunscripción electoral en función de lo que él sacó en la primera vuelta. Mírala ahí la Unión Popular, vamos a verlo entonces. Que le permita. Ok, necesito escuchar lo que él dice para poder traducir. Madame Le Pen et Monsieur Macron représentaient à peine plus du tiers des électeurs inscrits. Les urnes ont tranché. Madame Le Pen est battue. La France a refusé clairement de lui confier son avenir et c'est une très bonne nouvelle pour l'unité de notre peuple. À présent, Monsieur Macron, plus mal élu des présidents de la Ve République. Es el peor mal elegido de la Quinta República. Survit par défaut et sous la contrainte d'un choix biaisé. Él ha sido elegido por defecto. Il surnage dans un océan d'abstention. Y está sumergido en un océano de abstención. Nulo. Ma pensée se tourne. El pensamiento gira hacia en esa situación. Les personnes qui vivent du RSA et devront travailler gratuitement pendant 20 heures. Muchas personas deben trabajar gratuitamente por 20 horas. Qui partiront à la retraite 3 ans plus tard. Hay personas que van a ir al retiro muchos años después. À la gorge financièrement et qui ne verront pas les prix être bloqués. Les personnes qui savent à quel point l'inaction écologique. Las personas que saben hasta qué punto la inacción ecológica. Les personnes qui voient avec tristesse. La persona que mira con tristeza. Et le pays vendu à la découpe. Cómo todo se ha sido destruido y vendido. A todos les digo. No se resignen. A todos les digo que no se resignen. Al contrario, hay que entrar en la acción. Francamente. La démocratie peut nous donner de nouveau le moyen de changer de cap. La democracia puede darnos de nuevo el medio para cambiar. Commence ce soir. Por eso digo esta noche. Les 12 et 19 juin ont lieu les élections législatives. El 17 de junio habrán elecciones legislativas. Battre M. Macron et choisir un autre chemin. Ahí el señor Macron tiene que elegir otro camino. Otro mundo es encore possible. Otro mundo todavía es posible. Une majorité. Si una mayoría. Une majorité de députés de la nouvelle Union populaire. De la nueva Unión Popular, que es la que la auspicia. Le bloc populaire. El bloque popular se está constituido en torno a mi candidatura, dice él. De ahora en adelante, todo puede cambiar. El 12 y 19 de junio me pueden elegir como primer ministro. En realidad, eso dará un futuro avenir común.
valor, determinación, rechazar todo el tiempo la fatalidad. Viva patria, viva Francia, viva la República. Bueno, que con esto cerramos la parte de los tres líderes que se disputan el poder francés. Uno que ganó la presidencia, que es Macron, y dos que ahora les gustaría ser primeros ministros, que se conforman con ser cohabitación de poder. Mélenchon, que quedó en tercero, pero con una buena votación, quiere hacer cohabitación. La pregunta es esta. La cohabitación para Macron sería preferible con Mélenchon y no con Marine Le Pen. ¿Y puede darse con alguno que no sea de esos dos? No, puede darse con uno de los dos. Pero tú te imaginas una cohabitación entre Macron y Marine Le Pen, ella con valores antieuropeos y él con valores prodemocráticos europeos. Es un gran choque. Gracias, Carlos Francisco. Guillo Carías llegó, ¿eh? Está Guillo Carías aquí, ya ustedes han visto la promoción, va a tener que hay este viernes. Bueno, este viernes está el concierto de jazz en homenaje a Guillo Carías. El 28, es decir, mañana a las 7 de la noche será condecorado. Y el viernes en la Sala Ravelo todavía quedan boletos en Pastelitos Amparo y en Lucía. Y el viernes, en cierta manera, el viernes 29, rumba abierta para baile. Gracias, señores, por su atención. Concierto de jazz con la participación del pianista y productor Stephen Anderson desde Estados Unidos, Ramón Vázquez, residente en Puerto Rico, directamente desde la Isla del Encanto, Michael González, directamente desde La Habana, Cuba, de República Dominicana, Guy Frometa, David Almengor, Sandy Gabriel y Carlos Luis. 29 de abril, Sala Ravelo del Teatro Nacional, 8 de la noche, precio $1,000 por personas. Invitan Banreservas, el banco de todos los dominicanos, Teatro Nacional, cadena de hoteles Odelpa y Ministerio de Cultura. Con el jazz se goza de lo lindo.